Muchas gracias. Estoy contenta que ya pude conectarme. Bueno, gracias a Dios. Yo estaba orando y muchas gracias, Estelita, y creo que uno de sus hijos le ayudó. Bueno, estoy muy agradecida que el Señor me dejó conectar. Esta tarde vamos a estudiar una mujer que es poco conocida. Se llama Febe, F-E-B larga E. Es una mujer que no escuchamos mucho de ella. Ella era la fiel ayudante del apóstol Pablo. Solo leemos de ella en dos pequeños versículos de la palabra de Dios, en Romanos 16, los versículos 1 y 2. Romanos 16, 1 y 2. Y a la verdad no nos dice mucho de ello, pero estudiando toda la porción de las escrituras, podemos aprender mucho de ella. El versículo que yo escogí para hoy se encuentra en Mateo 10, 39b. Mateo 10, 39b. Dice, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesucristo está hablando. Lo voy a repetir, Mateo 10, 39b. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y vamos a ver lo que quiere decir perder su vida para el Señor. Bueno, voy a leer Romanos 16, 1 a 2, porque son los únicos versículos que nos dice algo de ella. Entonces, estoy en Romanos, el capítulo 16, los versículos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo está escribiendo la carta a la iglesia en Roma. Y él está escribiendo esta carta de Romanos de la ciudad de Corinto. Bueno, esta es una historia de una mujer que dedicó su vida al servicio de Jesucristo. Y ella está en la misma clase de las mujeres, de las mismas mujeres como Priscila, Lidia, Dorcas. Estas mujeres eran una gran parte de la iglesia primera, la iglesia primitiva que Pablo estaba plantando. Estas mujeres eran una parte de nobles mujeres que sirvieron totalmente negándose a sí mismas y dando sus vidas como siervas y ayudantes para el apóstol Pablo. Ella, Phoebe, le ayudó a plantar iglesias como una verdadera sierva. Lo que sabemos de ella, y vamos a explicar todo más tarde, ella trabajaba en la iglesia de Cencrea y es probable que ayudó a Pablo en otras iglesias también. Todas esas mujeres, había varias mujeres que trabajaron fielmente en las iglesias y ella era una de esas mujeres. Sabemos de todas esas mujeres, de estudiar todos, porque todas eran iguales, servidores. Ella tenía un corazón para los demás. Ella se extendió a todas en la iglesia. Ella tenía un ministerio para con los enfermos, dio a los pobres, ayudó a los extranjeros y se preocupaban por los prisioneros. Esas mujeres ayudaron a discipular a los nuevos creyentes y Febe estaba una de ellos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque es lo que estas mujeres hicieron en las iglesias. Ellos eran siervas de primera clase. Ella estaba haciendo todo lo que mencioné. Solo una mujer
con corazón especial habría podido dar su vida trabajando así para Dios. Y con razón que Pablo la estimó tanto como un obrero. Bueno, en unos datos, Pablo no empezó la iglesia en Roma, pero él conoció muchas de las personas que habían mudado de Corinto a Roma y ellos habían empezado iglesias. Y por medio de estos amigos, él sabía de los problemas que existían en la iglesia de los romanos. Si se pone a leer detalladamente el libro de Romanos, la iglesia tenía muchos problemas. La gente o conocía o había escuchado las predicaciones de Pablo. Pablo no había estado en Roma, pero ellos tenían mucha confianza en él. Él tenía reputación. Él era hombre de integridad y era muy respetado. Hay solamente 2 versículos en la Biblia donde habla de ella, pero es claro que ella era una persona significada en estos tiempos y una mujer muy especial. Bueno, verdaderamente sabemos muy poco de ella. Su nombre viene del griego y su nombre significa la luz que brilla de la luna. Pero dice que ella se convirtió en la luz de Jesucristo después de su salvación. Y obvio que ella es de la raza de los griegos, de su nombre. Y tampoco no sabemos nada de su conversión, pero sí sabemos que ella era un creyente fiel y bien dedicada a Dios, a Pablo y a la obra. Es muy posible que ella se convirtió bajo el ministerio de Pablo allí en Corinto y por medio de sus enseñanzas, ella llegó a dar su vida en servicio. Sabemos que trabajaba en la iglesia de Cencrea. Se dicen que esta ciudad era un puerto y era un lugar de mucho peligro. La ciudad de Cencrea era un lugar bastante pagano, donde la gente adoraba diferentes dioses falsos. En la ciudad había una gran cantidad de templos, ídolos y monumentos, todos dedicados a esos dioses. Pero en medio de todo esto, Febe vivía una vida de fe y dedicación a Dios. Siendo puerto donde había mucho comercio, había gente muy pobre, había viudas, enfermos y necesitados, y así fue el ministerio de Febe. Si podemos recordar del estudio de Dorcas, ¿qué hizo Dorcas? Dorcas cosía ropa para las viudas y ella servía a la gente pobre. Donde hay un puerto, si recordamos, siempre hay gente mendigando. Había 3 puertos donde llegaron los barcos, dejaron mercancía, se cayó mercancía y los que estaban mendigando siempre pasaban para poder, si podrían recoger alguna mercancía. Eso era el ministerio de esas damas y de Febe también. También en esos versículos, Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma diciendo que la congregación, que la reciban en una manera digna y que le ayuden en cualquier cosa que ella necesitaba. Los expertos en interpretar la Biblia dice que Febe fue mandado a Roma por Pablo para llevar esta epístola a ellos, el libro de los Romanos. Cuando aquellos tiempos, cuando alguien escribió una carta, y para Pablo, solo para él fue una carta. Él escribió la carta, por alguna razón él no pudo ir a Roma, entonces él tenía que mandar a alguien para llevar la carta. Y eso es lo que hicieron. Ellos dieron una recomendación y esta fue la recomendación de Pablo, escrito por Pablo de Febe a la iglesia de Roma. Bueno, en esos días había iglesias en casa y tal vez ella cuando fue a Roma iba de casa en casa para leer y presentar esta carta. Las iglesias que Pablo empezaba se reunieron en casas. No, ellos no tenían edificios. Ellos se reunieron en casas, varias casas, y se llamaba la iglesia.
Hay que recordar también que este fue el libro de los romanos, a los romanos. Pablo había escuchado de algunos problemas en la iglesia y vio la necesidad de escribir una carta a los creyentes para afrontar los problemas. Bueno, el gran problema fue la relación de los judíos con los romanos. Y había mucha división en la iglesia por esos problemas y peleas. Y en la plaza había peleas entre hombres. El gobernador echó todos los judíos de Roma. Los romanos creyentes, ellos estaban predicando y practicando y diciendo que la salvación es por creer en la sangre de Jesucristo y su muerte en la cruz. Los judíos dicen, no es esto. Sí, es por la sangre de Jesucristo, pero también es por la ley. Es por Jesús, pero por obras. Pablo no había empezado esta iglesia y es muy probable, dicen los comentarios, que algunos de los romanos visitaron a Corinto durante la reunión de Pentecostés en Jerusalén y unos de Roma asistieron y aceptaron a Jesús como su Salvador, volvieron a Roma para empezar las iglesias. Los judíos empezaron a asistir a las iglesias y ellos estaban diciendo, no, es salvación por Jesucristo más las buenas obras de obedecer la ley. Ellos creyeron, los judíos creyeron salvación por Jesús y por obras. Si usted se pone a leer el libro de los Romanos, Pablo habla mucho de la salvación por fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Eso fue escrito a los israelitas. Había tanta pelea y estaba causando tantos problemas que el gobernador, como dije, echó todos los judíos de la ciudad y los que se quedaron en las iglesias eran los romanos, siendo que ellos estaban predicando salvación solamente por la sangre de Jesucristo. La iglesia explotó en crecimiento. Ellos predicaron la salvación por fe y no por obras. Bueno, eso fue el problema que Pablo estaba él estaba hablando en la carta a los romanos, salvación por fe en Jesucristo. Ese es el tema del libro de Romanos. Pero por alguna razón, Pablo no pudo ir a Roma. Puede ser que él estaba en recuperación de una enfermedad o también de una persecución duro. No se sabe. Pero él tenía que encontrar una persona fiel y con confianza para llevar esta carta. La persona debida era la griega Febe. Ella era persona perfecta para llevar a la iglesia en Roma esta carta, la carta a la iglesia de Roma. Bueno, por cuestión de seguridad, ella tenía que memorizar, y eso me llamó muchísimo la atención. Por cuestión de seguridad, y tenemos que recordar, ellos no tenían Biblia, ellos no tenían el libro de Romanos, ellos tenían unas escrituras del Antiguo Testamento. Este fue la única copia del libro de Romanos. Y por cuestión de seguridad, porque había robos y ladrones, escuchan bien, ella tenía que memorizar todo el libro de los romanos. A los romanos, todos los 16 capítulos. Porque por robos y ladrones que presentaban en el camino, ella no pudo arriesgar, ellos no podrían arriesgar perder esta carta tan importante. Repito, si no lo escucharon bien, repito, ella tenía memorizado todos los 16 capítulos del libro de Romanos. Me da vergüenza. El viaje de ella demoró semanas y era un duro tiempo para ella, pero ella era una sierva fiel
y Pablo tenía mucha confianza en ella. Bueno, en Romanos 16:1, la primera parte, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Pablo la llama una hermana, nuestra hermana Febe. Implica una relación espiritual, como sabemos nosotros. Somos hermanos en Cristo. Febe era miembro de una familia basada en la relación de Jesucristo. Ellos compartieron la gracia de la salvación en Cristo. También en versículo 1, Pablo está mandando su recomendación a la iglesia acerca de ella, porque ella es la que va a llevar la carta. Él les está diciendo, yo la mando, yo la recomiendo, ella es mi amiga y es una sierva de Jesucristo. Y él está pidiendo que la reciban con confianza y respeto y que la ayuden con cualquier cosa. Bueno, como dije, era un largo viaje de Corinto a Roma, de tierra, y fue posible visitar a varias iglesias en casas en su viaje. También en estos días, una mujer nunca viajaba sola. Entonces puede ser que viajaba en caravana. No sabemos si ella era negociante o qué. Pero tenemos que recordar que los cristianos que vivían en esa época vivían bajo mucha persecución. Unos murieron por su fe, fueron golpeados y puestos en cárceles. Pablo mismo pasó mucho tiempo en la cárcel. Él fue bajo mucha persecución. Y se dicen los comentarios que es posible, no se sabe, pero es posible que en Roma Febe fue matado por estar uno que creó en Jesucristo. Pero no se sabe, no se sabe porque la Biblia no nos dice. Bueno, la segunda parte de Romanos 16:1 dice, voy a leer todo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Concrea. Pablo llama Febe una diaconisa en la iglesia de Cencrea. La palabra diácono está traducida siervo. La iglesia en Jerusalén tenía diáconos para atender personalmente toda la gente y todo el aspecto de la obra. Pero con el transcurso del tiempo, los hombres, los diáconos, vieron la gran necesidad de tener mujeres fieles para atender las necesidades de las damas. Las viudas, había muchísimas viudas en este lugar, siendo que era puerto. Viudas, recuerda, de Dorcas, de los esposos salieron para pescar con las tempestades, muchos murieron. Había muchas viudas, muchas solteras, muchas mujeres. Había muchos problemas y ellos vieron la necesidad de utilizar las mujeres fieles en la iglesia y las llamaron diaconisas. Pablo presentó a Febe como diaconisa o como sierva de la iglesia. Él estaba diciendo mucho de ella, que Febe no era solamente un miembro normal de la iglesia, pero que ella era básicamente uno de los líderes. No era predicadora, pero era sierva, un líder seguro que para las damas. Y yo pienso que ella enseñaba, tal vez enseñaba en grupo de damas. Puede ser que visitaba damas, visitaba enfermas, dio consejos a ellas. Seguro que ella ayudó con las tantas necesidades de las mujeres en aquellos tiempos. ¿Cómo vamos a saber? Vamos a saber cómo es ella, porque en 1 de Timoteo 3:18, 1 de Timoteo 3:8, no lo voy a leer, pero hay una lista de requisitos para los diáconos de las iglesias. Lo que hicieron los hombres, ellos aplicaron esta lista de requisitos a las diaconisas. Entonces, Febe, siendo diaconisa, tenía que tener algunas cualidades
que le dejaba ser diaconisa. Y les voy a dar la lista. No lo voy a leer la porción porque son varios versículos. Primeramente, ella tenía que ser una mujer honesta. Este fue uno de los requisitos. Conducta digna y ejemplar con buen testimonio. Ella tenía que ser una mujer sincera, no con la hipocresía ni mentirosa. Ella tenía que vivir con templanza, que es control de su ser, moderada en todo, no ser codiciosa. Ella tenía que ser sumiso a las pruebas y sumiso a la voluntad de Dios. Es resistir la tentación en sumisión a Dios. Ella tenía que ser una mujer discreta. Ese es refrenar su lengua, no calumniadora y no pasando chismes ni cosas. Y la última, ella tenía que ser una mujer fiel en todo a Dios. Entonces, esas tres características era como ella era, esta mujer Febe, porque ella era diaconisa y no podría ser diaconisa sin tener esas calidades. Esos requisitos nos dan una idea como ella era. Ella había trabajado y era líder en la iglesia. En aquellos tiempos, y yo estoy pensando, hemos estudiado varias mujeres y vamos a estudiar a Priscila más tardecito. Yo creo que había muchas mujeres como ella en las iglesias que no están mencionados en la Biblia, porque en aquellos tiempos había tantas viudas y tantas mujeres necesitadas que tenían que tener bastante mujeres como Febe y como Dorcas y, y Lidia también, estudiamos Lidia, para ayudar a estas mujeres. Bueno, en Romanos 16, el segundo versículo, dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudáis, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesita de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo la llama una mujer que había ayudado a muchas personas. Nos da la idea que ella era una ayuda para las mujeres sin protección. Y estos serían las viudas. Las viudas, según la ley, no tenían nada de protección. O una ayuda a las mujeres odiadas. Estos serían las prostitutas. Y a los pobres. Esta palabra, ayudador, quiere decir socorrista, o que es una persona que estaba al lado de otra persona para ayudarlo o salvarla con cualquier necesidad. Esta gente estaba siempre a la orden. Pero Pablo quería que ellos en la iglesia la ayudara así, a su lado y a la orden para alcanzar sus necesidades. También Febe era ayudador para todos. Bueno, también dicen los comentarios, porque la lengua de griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el antiguo en hebreo y aramárico, creo que se llama. Griego, cuando hay una palabra, tiene varias explicaciones o quiere decir varias diferentes cosas. Y esta frase ayudador de muchos lleva el sentido de que ella era como un patrón. Y esta frase significa que era una mujer que estaba muy bien económicamente y ella usaba este dinero para ayudar a los demás. Ayudador en este sentido significa en el griego prostatis, que lleva el sentido de ella tenía las cualidades de liderazgo, responsabilidad y finanzas. Ella, como Priscila y Dorcas y Lidia y las otras mujeres, tenía que tener dinero para ayudar tanto las demás. Yo pienso en Dorcas, que ella estaba cosiendo. Ella
estaba cosiendo constantemente para las viudas. Ella tenía que tener plata. Bueno, Romanos 16:2b dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo dice que no solamente ayudó a otros, pero que Febe había ayudado a él en la misma manera. No sabemos exactamente de lo que él está hablando. En Hechos 18:18, Hechos 18:18, nos dice que Pablo había rapado la cabeza en Cencrea porque había hecho un voto. Se dice que ese voto puede indicar que él fue rescatado y salvado de algún peligro. Puede ser de persecución o de una enfermedad grave. No sabemos porque la Biblia no nos dice, pero es probable que Febe le ayudó. De todos modos, Pablo mandó esta maravillosa recomendación a la iglesia de Roma y aunque sea poco, nos dice mucho. Es interesante anotar que Pablo da Febe primeramente saludos antes de todos los demás, pero seguro que es porque él la estaba presentando como la persona que va a llevar la carta. Bueno, hay muchas lecciones que podemos aprender de esta mujer. Y bueno, voy a empezar con la primera que yo vi. Dios está buscando siervos. Hay un dicho en inglés y seguro que hay un dicho en español, pero yo no sé cuál es. Hay dicho que dice, hay muchos caciques, pero pocos indios. Hay muchos caciques, pero pocos indios. Lo que quiere decir es que en cualquier organización, iglesia, empresa, familia, hay muchos que quieren mandar, pero hay pocos que quieren servir. Gálatas 5:13b. Gálatas 5:13b dice, sino servíos con amor los unos con los otros. Ese es un mandato. Marcos 10:45. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo mostramos el amor de Dios? ¿Y cómo vamos a servir? Bueno, vamos a mostrar el amor de Dios como amando a otros. ¿Cómo vamos a ser siervos? Vamos a ser siervos sirviendo a otros. Febe era una verdadera sierva de Dios. Y mi pregunta, ¿cómo somos nosotros? Yo digo que vivimos hoy día en un mundo muy egoísta, se ve por todas partes. Es un mundo donde mi primero, yo soy más importante que todos y después los otros. Y esto es en contra de lo que enseña la palabra de Dios. En la iglesia y en el mundo de creyentes, Dios está buscando siervos. Sí está buscando líderes también, pastores, maestros, pero todos de nosotros no podemos ser pastores. Dios nos llama a ser pastores. Dios nos llama a ser maestros, pero Dios está llamando a nosotras a ser siervos. En algunas iglesias, y yo estoy hablando de las iglesias aquí en los Estados Unidos, que yo observo. Yo no observo tanto en la iglesia de Colombia, pero en algunas iglesias las personas leen su Biblia, asistan a una iglesia, leen libros cristianos, ellos van al estudio bíblico, aún oran, aún memorizan, pero no están sirviendo. Ellos están recibiendo y recibiendo y recibiendo y no están dando, no están sirviendo. Vienen los domingos, se sienten, escuchan, salen y no están sirviendo. Y Dios nos está pidiendo abrir nuestros ojos para ver la gente necesitada en nuestro alrededor. Nuestro enfoque tiene que estar donde otros, no donde mi persona. Y nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Yo lo voy a repetir. Nosotros, tú y yo, somos las manos
y los pies de Cristo. Para alcanzar el mundo para Cristo, Dios tiene que utilizar cada uno de nosotros. Él nos necesita porque somos las manos y los pies, somos la voz de Dios y Él tiene que utilizarnos. Servir viene de un corazón dispuesto como Febe. Mi desafío es que pidamos que Dios nos dé corazones para servir, porque a la verdad nos hacen falta siervos. Otra lección. Dios quiere que somos testimonios donde estamos. Bueno, Febe vivía en la ciudad de Cencrea. Era un puerto, un lugar de negocios. Era en la costa, unos 7 kilómetros al sur de Corinto. Y ese sector de cerca de Corinto, ese sector tenía nombre de la ciudad del pecado. Esa fue su reputación. Tenía muy mala reputación. Había 3 puertos donde los barcos venían para traer mercancía. Había mucho robo, había muchos que estaban aprovechando. Era una ciudad peligrosa en que vivía ella. En especial para una mujer sola, era una ciudad muy carnal. Y dice que la iglesia que Pablo empezó estaba en uno de las partes peores de la ciudad. Así servía Febe. Ella era una luz en esa ciudad tan oscura, con pecado. Dios quiere que nuestra luz brilla. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Dios nos ha dado la luz. Siendo creyente, siendo hija de Dios, yo soy la luz. Tengo la luz de Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tenemos la luz. Debemos dejarlo brillar. Y no importa dónde estamos, Dios nos ha dado la luz de la salvación y no debemos esconderla. No debemos esconderla en la calle, ni en la casa, ni en el trabajo, ni donde andamos, ni con quién estamos. La luz nuestra debe estar brillando siempre. Febe era un buen ejemplo. Hay mujeres que piensan, y yo entiendo, bueno, mi salud no me permite hacer, mi familia no me apoyo, no tengo ayuda económicamente. Pero no importa estas cosas. Si tenemos corazón dispuesto a servir, Dios nos dará lo que nos falta para poder servir. Porque servir a Dios es una decisión para dejar brillar la luz. Nuestra luz debe estar brillando. Otra lección. Dios requiere que seamos mujeres de confianza. Y yo voy a presentar esta lección para nosotras las damas, especialmente, claro. Febe fue escogida por Pablo para llevar una carta a la iglesia de Roma. La iglesia tenía varios problemas, algunos un poco serios, algunos graves. Los problemas eran personas. Adivino que Pablo pasó horas con ella explicando los problemas, porque Febe iba a llevar la carta para leer a las iglesias, porque había muchas cantidades de personas que no sabían leer. Entonces ella tenía que estar al día en saber todo lo que estaba pasando en la iglesia, los problemas y la gente que estaba a lo mejor causando los problemas. Pablo necesitaba una persona con confianza, sabiduría e inteligencia para contestar. Había preguntas. Iba a hacer preguntas en las iglesias. Él escogió Febe. Ella era mujer discreta que sabía guardar los secretos detrás de las personas en las iglesias y los secretos de los problemas. Yo estoy hablando de eso porque yo conozco aquí entre la iglesia nuestra algunas damas que no son de confianza. Si le dice algo a ellas van llevándolo, esparciendo por todas partes.
Y con tiempo, las historias, lo que ellos dicen son exageradas y cambiadas. Y tenemos que preguntarnos, ¿somos mujeres de confianza? ¿Somos mujeres discretas? Es unas buenas preguntas. Cuando alguien nos dice, yo he estado aconsejando mujeres por años y años y siempre les digo, lo que tú me dices en confianza va a morir conmigo porque yo no voy a decir nada a nadie, sino será si usted me dice o tú me dices que va a suicidarse mañana, sí voy a decir a alguien. Pero además de eso, los secretos se quedan conmigo y así debe ser. Otra lección, necesitamos mucha fe para vivir por Cristo. Febe tenía mucha fe y ella vivía por fe. Viviendo en una ciudad peligrosa, ayudando a los enfermos, pobres, viudas, ella tenía que tener una fe muy fuerte. En el mundo que estamos viviendo, la vida no es fácil. Necesitamos tener mucha fe para estar firmes en lo que creemos. Si no sabemos bien lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo vamos a defendernos? Isaías 7:9b dice, Isaías 7:9b, si vosotros no creyeréis, de cierto no permaneceréis. No importa qué pasa, tenemos que estar estudiando la Biblia para permanecer fuertes en la fe. Tenemos que tener sabiduría para discernir errores y mentiras del enemigo. No vamos a poder discernir si no sabemos la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cómo crece la fe? Hemos hablado mucho de esto. Vivir por fe nuestro es por medio de servir a otros. ¿Cómo crece la fe? Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo les tengo un consejo nomás. Ustedes tienen a la mano, allí en Bogotá, un instituto bíblico maravilloso. No tienen que ir a otro país, no tienen que ir a otra ciudad. A lo mejor se queden en la casa o se quedan en la iglesia para estudiar la palabra de Dios. Aprovechen a estudiar la Biblia para que cuando el enemigo nos llega y nos dan tentaciones, cuando nos dice mentiras, podemos decir no, porque la Biblia dice eso. Y nunca vamos a saber lo que dice la Biblia sin estudiarla profundamente. Bueno, otra lección. Tenemos que compartir el mensaje de Dios y esto hemos hablado mucho de esto. Con confianza Dios nos ha dado un mensaje. Él nos ha dado una carta y la carta es para nosotros, para llevar a otras. Esta es la carta, es la palabra de Dios. Febe llevó la carta de Dios a los romanos. No era cosa fácil. Ella nunca había estado. Ella no, siendo o según lo que dice Pablo a la iglesia, hay que ayudarla, hay que cuidarla, hay que proveer sus necesidades. Ella estaba yéndose a un lugar desconocido. Pero con confianza, él mandó a Febe para llevar esta carta. Y esta carta, la Biblia, Dios nos ha dado para nosotros para llevar a otros. Era un viejo peligroso. Había persecución a los creyentes en Roma. Ella era una mujer, y no solamente una mujer, pero una mujer soltera. Pero a pesar de todo esto, ella llevó la palabra de Dios a otros. ¿Estamos llevando la palabra de Dios a otros? ¿Estamos testificando? ¿Aún estamos enseñando, discipulando, visitando, llamando, orando? No importa en qué estado está una persona. Puede estar en una silla de ruedas y puede orar. Puede llamar a un hermano y leer la Biblia por teléfono para animar esta persona. Segundo de Timoteo 1:8a dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ese es segundo Timoteo 1:8a.
Otra lección, debemos ser ayudantes en la iglesia. Dice que Febe era una ayudante de Pablo. La palabra griega que dije antes es prostatis, que quiere decir una persona dedicada para ayudar a otras. Febe estaba dedicada para estar con Pablo y hacer todo posible para que su misión de Pablo de proclamar el evangelio sería con éxito. Quiere decir que ella le ayudó con todo. Y la razón por la cual menciono esto es porque en las iglesias surgen problemas y desafortunadamente hay veces, no siempre, pero hay veces cuando algunos de los problemas vienen de las mujeres. Las mujeres llegan a ser criticonas, llegan a pensar, ay, no me gusta el mensaje del pastor, ay, no me gusta como el pastor, ay, no me gusta este maestro de la escuela dominical, él o ella no sabe de lo que habla, criticonas, especialmente el pastor y los líderes. Que tengan cuidado, y yo les he dicho mucho, que tengan mucho cuidado en criticar el pastor o el líder de la iglesia. Ellos están escogidos por Dios y Dios los van a defender y proteger. Primera de Timoteo 5:17 dice, Primera de Timoteo 5:17, los ancianos, y está hablando los ancianos, son los pastores, los líderes, los maestros, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Tesalonicenses 5:12-13 dice, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tenemos que estar ayudando, estimando y animando a los líderes de la iglesia, el pastor, los maestros, no chismeando, no criticando. Y eso incluye los maestros. ¿Cuánto fue la última vez que hemos ido a nuestro pastor para decir, ay, pastor Alex, muchas gracias por este mensaje? Me habló al corazón. O que fue el maestro de la escuela dominical diciendo, ay, muchas gracias por este estudio, esta lección. Muchas gracias. Que seamos ayudadoras, no destruyadoras. Sí hay una palabra. Yo creo que inventé esta palabra, destruyadoras, porque o ayudamos o destruyamos a la iglesia. La otra lección que yo quiero dar énfasis es, Dios utiliza las mujeres solteras. Dios utiliza todas las mujeres, pero hay veces que las mujeres solteras dicen, no, es que yo estoy sola y no puedo servir, o no tengo con quién servir, no tengo esposo, mi esposo me dejó, no puedo hacer nada sola no tengo educación, no soy capaz de hacer nada. Hay que notar que Dios utiliza mujeres solteras. Y lo que me fascina de la palabra de Dios, lo que amo, es que Dios ha puesto todas esas mujeres en la Biblia para nosotras, para saber que yo puedo ser una obrera, puedo ser utilizada por Dios, yo puedo servir, yo puedo ser una luz. Dios utiliza mujeres solteras. No sabe, a la verdad no sabemos si Febe tenía un esposo o niños. Probablemente que no tenía. Puede ser que era viuda. Es posible. No sabemos, pero su decisión era servir a Dios con todo su corazón. Y si es mujer soltera, viuda, separada, lo que sea, servir a Dios es una decisión. Puedo decidir yo que yo voy a hacer nada o yo voy a servirle a Dios y voy a pedir que Dios me dé un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Es mi decisión o vivir en la carne o vivir sirviendo a Dios. Pero Dios utiliza las mujeres solteras.
Otra lección que yo puse porque me llamó mucho la atención y es una pregunta. ¿Estamos memorizando la palabra de Dios? Me llamó tanto la atención que Febe memorizó todo el libro de los Romanos, 16 capítulos. Me hizo pensar mucho. Así es lo que hicieron esos días. Cuando llevaban una carta, no importa si la carta era larga, si la carta era corta, tenían que memorizarla el que estaba llevando la carta, por cuestión de ladrones y el camino era muy peligroso. La pregunta, ¿qué cantidad de versículos estoy memorizando yo? Me fascina el programa que ustedes tienen de memorizar los versículos, porque se quedan en la mente y cuando los necesitamos, el Señor nos trae a la mente. Pero la pregunta, si nos quitan la Biblia de nosotros mañana, ¿qué cantidad de la Biblia tengo guardado en mi corazón y en mi mente? Es tan bueno memorizar la palabra de Dios. Como dije, hay muchas lecciones. La palabra de Dios cambia vidas. Eso sí sabemos. Yo estaba creyendo y yo creo que Pablo, ni Febe tenía ninguna idea de la importancia de la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Para Pablo era una carta, un mensaje de él, pero era un mensaje de Dios que Dios utilizaría por siglos y años en el futuro para cambiar vidas. Febe tampoco no sabía que esta carta que ella estaba llevando iba a tener tan importancia como la carta de los romanos y que esa carta cambiaría vidas. Cuando nosotros testificamos, cuando leemos la Biblia, las palabras también cambian vidas. La palabra de Dios es poderosa. Por eso debemos estar memorizando, estar leyendo, estudiando, compartiendo y meditando en la palabra de Dios. Y si hay uno de ustedes que está pensando, yo quiero cambiar mi vida. Mi vida no es como debe ser. Mi vida, yo no estoy sirviendo a Dios. No estoy andando como debo. Si usted quiere un cambio de vida, llénese con la palabra de Dios. Es la única manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cambia vida. Dice en Salmos que el corazón del rey está en la mano de Dios y Dios lo mueve tal como quiere. Dios es el que cambia corazones. Él cambia vidas. La última lección es la lección de la vida de Febe. Creo que la lección más importante de estudiar ella es a mirar a su vida. ¿Qué vemos? Bueno, ella no era perfecta. No quiero decir que ella era una mujer perfecta, pero su vida es el mejor ejemplo que sacamos. Lo que sacamos de la historia es su vida y el ejemplo que ella daba a las personas allá y el ejemplo que nos da a nosotros. Era sierva, tenía fe extraordinaria, tenía coraje, amor por todos, era ayudante, testificaba, una mujer de integridad, etcétera, etcétera. Ella sacrificaba todo para sí mismo, de sí mismo, para servir a Dios. Su vida enseña una lección. ¿Qué más podemos decir de ella? Nada más. Pero debemos preguntarnos, ¿qué ve la gente cuando observa mi vida? ¿Muestro yo el amor de Dios? ¿Soy una sierva? ¿Estoy viviendo tal como Dios quiere? ¿O como estoy predicando? Porque hay mucha gente que dice, usted debe hacer esto, pero ellos no lo están haciendo. Eso es peor cuando los padres dicen, mi hijo, tú debes leer tu Biblia todos los días, pero la mamá no la lee. No debe creer que el hijo lo va a creer, la va a leer porque no lo va a hacer. ¿Qué ve
cuando la gente observa mi vida. Mi vida da un mensaje al mundo. Mi vida es un testimonio. Y nunca vamos a saber la cantidad de personas que nos están observando porque decimos que somos creyentes. ¿Qué mensaje estamos dando? Bueno, de conclusión, podemos poner Febe en el grupo de mujeres con corazones de siervos. Había muchas. Es obvio que Pablo le consideraba como un ministro del Evangelio, colaboradora de su ministerio de él. Y a la verdad no sabemos nada de su edad, si era viejita, si era jovencita, su familia, si tenía esposo, hijos, ni sabemos cómo se convirtió al Señor. No sabemos nada de ella. Lo único que sabemos es que ella era la clase de mujer que podemos y que debemos copiar. Ella perdió todo para entregarse a Cristo. Ella era una verdadera sierva. No sabemos qué pasó con ella. Y como dije antes, es muy posible que ella sufrió persecución en Roma y la mataron, no sabemos. O es posible que ella volvió a Cencrea, no sabemos. Pero sí sabemos que su vida era una vida fiel a Dios. Y como es ella, es una mujer que nosotros podemos usar como ejemplo y podemos imitar. Y por eso escogí el versículo Mateo 10, 39b. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y verdaderamente, Febe perdió su vida para causa de Jesucristo. Pero ella encontró su vida, gozo, sirviendo a Jesucristo. Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Puede ser que vive sola. Entonces puede decir, yo voy a servir a Jehová. Es una decisión que podemos hacer, a servirle al Señor. Bueno, oremos. Señor, gracias te damos por ese tiempo tan especial. Gracias, Señor, que pude conectarme. Gracias por tu ayuda. Gracias por la ayuda de Estelit y su hijo. Gracias, Señor, por esta palabra del libro de Romanos, este libro tan lindo, tan importante. Gracias por esta sierva, Febe, que te amaba, que te servía. Gracias por su vida. Gracias, Señor, por poner ella, aunque sea 2 versículos pequeños, pero unas explicaciones de la vida de ella. Gracias, Señor, por la vida de ella. Ayúdanos, denos el desafío de servir cada día de nuestras vidas, que hacemos una decisión de servirte con nuestras vidas, que proclamar, que compartir, que seamos luces en este mundo tan oscuro. Gracias, Señor, por este grupo de damas, ese grupo que te aman, ese grupo que cada lunes se reúna para escuchar. Gracias, Señor, por esta bendición para mí también. Te damos santa gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, pedimos esto. Amén.